Muy buenas a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a ver una relación uno a muchos en base de datos. Primero de todo veremos el significado de este tipo de relación. Una relación uno a muchos indica que un registro en una entidad puede estar relacionada con múltiples registros en otra entidad, pero que cada registro en la segunda entidad está relacionado con exactamente un registro de la primera entidad. Veamos un ejemplo de una relación entre cliente y pedido. Un cliente puede realizar un pedido, mínimo uno para ser cliente, aunque en muchas ocasiones se considera cliente a aquella persona que se registra. Nosotros vamos a considerar que ese cliente ha realizado un pedido. O un cliente podría realizar muchos pedidos. Un cliente podría realizar, como ya hemos dicho, muchos pedidos a lo largo de los días. Desde el punto de vista del pedido, un pedido pertenece a un solo cliente. Ya tenemos una restricción. Quiere decir que ese pedido lo puede hacer solamente una persona. Veamos ahora el diagrama entidad-relación, pero lo vamos a dividir en tres partes. Tenemos por un lado dos entidades, cliente y pedido, y una relación, en este caso llamada realizar. Desde el punto de vista del cliente, un cliente puede realizar un pedido, mínimo uno para ser cliente, ya lo hemos aclarado anteriormente, o un cliente podría realizar muchos pedidos. Para ello vamos a usar la n, esta sería la cardinalidad máxima. Ahora iremos para el otro lado, en este caso para la izquierda, y diremos que un pedido pertenece a un solo cliente. Por ello, tenemos uno a uno. Finalmente lo vemos completo, donde un cliente puede realizar un pedido y un cliente podría realizar muchos pedidos. 1 a n. Para el otro lado diremos que un pedido pertenece a un solo cliente, 1 a 1. Y por tanto, ahora nos vamos a llevar los máximos, en este caso, la n y el 1. ¿Dónde nos lo llevamos? Encima de la relación realiza, 1n en este caso. Esto anterior se traduce en una cardinalidad máxima de 1 y de n. Y ahora te pregunto, si la relación está para el otro lado y tengo la n en el lado contrario, ¿haría esto n2.1? Mi respuesta es que no. La manera de hacerlo es la n a la derecha. Si este ejemplo lo pasáramos a una base de datos, MySQL por ejemplo, crearíamos una tabla para cliente y una tabla para pedido, con sus atributos. En este caso tenemos un atributo de ID cliente como clave primaria o de ID pedido en la tabla pedido como clave primaria también. Y luego tendríamos, si observas bien en pedido, tenemos ID cliente como clave foránea que referencia a la tabla de cliente. Nombre, apellido y email son, en este caso, atributos y podríamos establecerlos como varchar 30 o varchar 20 o varchar 10, dependiendo del número de caracteres. Siempre evitar más caracteres de lo normal. Pero esto ya lo vimos en los vídeos de MySQL. Finalmente, podríamos crear las tablas e insertar los datos dentro de las dos tablas. Esto último es un añadido de lo primero, ya que prefiero que te quede claro que es una relación a muchos en base de datos. Y esto es todo. Si te ha gustado el contenido, te animo a darle me gusta, a compartirlo o a suscribirte.